Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El juicio del periodista Roland Carreño, que se había iniciado en mayo de este año, deberá comenzar desde cero tras la baja médica del juez que lleva la causa, detalló Joel García, abogado de Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra. Es decir, que lo que hicimos durante estos 5 meses ya no existe. En estos 5 meses, tanto la familia como el público que pudo acudir a las audiencias orales de juicio pudieron darse cuenta de que todo es un montaje contra Roland Carreño. No hubo ni un solo órgano de prueba que pudiera desvirtuar la presunción de inocencia de Roland Carreño. Ahora, viendo ese pronóstico favorable de una absolutoria en contra de Roland Carreño, se interrumpe el juicio para comenzar de cero nuevamente. En tanto, la dirigente del Partido Voluntad Popular, Adriana Pichardo, insiste en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo maneja como una ficha de canje para presionar a la organización política. La Voluntad Popular ha sido víctima de decenas, de centenas de detenciones de sus activistas y de su liderazgo. Hoy, por supuesto, nos preocupamos muchísimo por la salud y por la integridad de Roland, porque sí, Roland está muy fuerte, porque está claro que es inocente, pero durante estos 2 años ha sido muchísima la violación de sus derechos. Carreño es militante del Partido Voluntad Popular liderado por el dirigente opositor Leopoldo López, hoy en el exilio. El Tribunal Supremo de Justicia señaló al periodista de haber coordinado el financiamiento de la logística, que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como plan de fuga de López. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La aeronave de la compañía estatal venezolana Entrasur, subsidiaria de Conviasa, estuvo bajo investigación de la Justicia Federal Argentina porque se vinculó a 12 tripulantes venezolanos y 5 iraníes como posibles actos de terrorismo internacional. Aunque todos fueron sobreseídos por el juez Federico Villena y pudieron abandonar el país 5 meses después, desde el campo político se cuestionan los organismos de control y de seguridad del país, como remarcó el ex canciller Jorge Fourier. Tiene que haber una autoridad dentro de la Argentina que, protegiendo potencialmente la vida de los argentinos, diga: señores, esto estuvo mal hecho. Mientras, el tribunal estadounidense en Washington D.C. argumentó que como el avión fue transferido a la firma venezolana en octubre de 2021 sin autorización, violó una orden de 2008 emitida por el Departamento de Comercio. El gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue exigiendo la devolución de la aeronave, aunque no ha tenido éxito. Pido el apoyo a los movimientos sociales, sindicales y políticos de la Argentina patriótica, de la Argentina peronista, para Venezuela, para el rescate del avión. El avión solo cumplió el itinerario entre Buenos Aires, Montevideo y Caracas y fue detenido en una escala técnica de abastecimiento. No somos terroristas, declaró entonces Mario Arraga, uno de los tripulantes del avión. Quisiera aclarar que el avión es completamente venezolano, no es iraní. Y bueno, nosotros iniciamos operaciones de carga, tanto para Asia como para Oriente y aquí en la región. Hemos llevado comúnmente productos médicos, ¿sí? La aeronave de carga permanece en los depósitos del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires. Los dos candidatos corren contra el tiempo para visitar el máximo de estados posibles en este tramo final de campaña. Lula y Bolsonaro adoptaron diferentes estrategias en el último día que la justicia electoral autoriza para hacer campaña pública por las calles de Brasil. El actual presidente Jair Bolsonaro dio su tradicional paseo en moto por Rio de Janeiro, su provincia de nacimiento, mientras Lula, del Partido de los Trabajadores, preferió prepararse para el último debate contra su adversario, que será este viernes por la noche. El candidato de la izquierda dijo esta semana que no disputará una reelección si gana el próximo domingo, mientras intenta atraer los votos de los indecisos, prometiendo un gobierno para todos. Necesitamos hacer un gobierno más allá del PT. Hay mucha gente que participó en mis últimos gobiernos y no era de mi partido. Será un mandato del pueblo brasileño. Por otro lado, Bolsonaro quiere fortalecer su votación defendiendo agendas más conservadoras, como la reducción de la edad de responsabilidad penal y una política de drogas más restrictiva. El otro lado quiere liberar drogas en Brasil. El otro lado quiere liberar la ideología de género en las escuelas. Luchemos por la libertad. La última encuesta divulgada en Brasil muestra a Lula con el 53% de los votos válidos, frente al 47%
del actual presidente. Es una ventaja muy pequeña para garantizar una victoria, porque ambos candidatos tienen altas tasas de rechazo. Según el cientista político Paulo Ramírez, esta es una elección que será decidida en los detalles. 5% nas pesquisas, de votos blancos y nulos. Tenemos 5% en las encuestas de votos en blanco y nulos y unos 2% de indecisos. Estos son votos decisivos que pueden cambiar el rumbo. Con dos presidentes compitiendo por el cargo, la elección es casi como un plebiscito donde eliges entre izquierda y derecha y sus respectivos valores. Más de 156 millones de brasileños son elegibles para votar el 30 de octubre. El próximo presidente de la República toma posesión el 1 de enero de 2023. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Hace 2 años todas las miradas se fijaban en este estado, en Georgia. Aquí fue donde se decidió cuál partido controlaría el Senado. Las victorias de los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock permitieron la mayoría azul en la Cámara Alta. Pero realmente fue una elección con unos resultados ajustadísimos, y fue en ese momento en el que las campañas de ambos partidos se fijaron en la importancia que tienen las minorías, especialmente los latinos, que de alguna manera fueron los que acabaron decidiendo la victoria por muy pocos votos. 11,000 votos, con los niveles de las personas que están votando. Es un empate, que si sin el voto latino ningún partido va a poder ganar. Porque las matemáticas no están difíciles, ¿verdad? Si sigo perdiendo por 5% del voto y hay casi 8% de comunidad asiática y latina, ahí es la diferencia, ¿verdad? La situación podría repetirse el 8 de noviembre porque los pronósticos arrojan también unos resultados prácticamente de empate. Y sabemos que estamos a 50-50 entre republicano y demócrata. Entonces todo el mundo quiere ver quién va a ganar, porque eso puede decidir el balance del país. Por eso, muchos creen que si hay una diferencia de pocos votos en los comicios de Georgia, no hay duda, dicen, de que la llave la habrían tenido las minorías, como los hispanos. El voto latino, 385,000, tiene bastante poder de determinar quién va a salir adelante en estas elecciones. Analistas, expertos y estrategas de ambas campañas insisten en que el voto latino ya no es anecdótico. Por eso, no es extraño que cada vez se vean más mensajes dirigidos a esta comunidad, sabiendo que sus votos podrían marcar la diferencia. Anthony Belchi, Voz de América, Atlanta. Más de 300,000 migrantes, principalmente de América Central, corren el riesgo de perder sus permisos de trabajo luego de que las negociaciones con la administración Biden para extender su estatus de protección temporal o TPS se interrumpieron esta semana. La negociación entre los abogados de los inmigrantes y los del gobierno avanzó desde junio de 2021, pero las conversaciones colapsaron este martes y ahora el asunto regresará a la corte. Para la comunidad tepeciana, la noticia fue un duro golpe. Al no reasignar el TPS para proteger a cientos de miles de centroamericanos y nepalíes, el presidente Biden está haciendo lo contrario de lo que prometió hacer por las familias migrantes. En cambio, está respaldando las políticas anti-inmigrante de Trump, despojando a los inmigrantes de protección y negando nuestros derechos. La Casa Blanca no ha comentado el tema. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la agencia no comenta sobre litigios en curso, pero aseguró a La Voz de América que los titulares actuales de TPS de El Salvador, Nepal, Nicaragua y Honduras seguirán estando protegidos durante los próximos meses. Según activistas, la negociación ya llevaba tiempo, pero volverá a la vía judicial ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. Entre tanto, personas que viven en Estados Unidos hace décadas, como Doris Landaverde, temen que pronto deban abandonar este país. Pensamos que ya habíamos salido de ese martirio, ¿no? Que las familias tepecianas estuvieran viviendo el miedo a ser separado de sus hijos. Yo soy madre de familia de 3 niñas, 16, 11 y 9, y mira, es bien difícil. Si yo tengo que regresar a mi país, ¿para dónde tenemos que irnos? Los beneficiarios están optimistas de que una solución se pueda encontrar, en particular si todos se organizarán y movilizarán, dijo Landaverde. Y la salvadoreña recordó: nuestros hijos tepecianos tienen muchos hijos que ya pueden votar y están tan decepcionados de las acciones que el presidente Biden está tomando que se están arriesgando de perder el
el voto latino. La medida reactiva una batalla judicial de años para que los inmigrantes de larga data permanezcan en Estados Unidos e intensifica la presión sobre el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para que decida si renovará sus protecciones. Mayorkas, por ejemplo, podría resolver el problema emitiendo una nueva designación de que es demasiado peligroso devolver inmigrantes a estos países. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Comenzando el mes de octubre, la mayoría de las casas y negocios en Estados Unidos muestran su lado oscuro y tenebroso. Una auténtica expresión de la cultura estadounidense y una mágica manera que le permite a los inmigrantes integrarse a la sociedad a la que ahora pertenecen. Por lo menos así lo entiende Ninoska Manzanilla, que aprovecha esta fiesta para decorar su casa y compartir en familia un espíritu alegre a pesar de las adversidades. La dinámica del disfraz de Halloween, el tema de no tener carnaval, pero tener un día especial para que ellos se disfracen, entonces creo que con eso lo conectamos. Sin embargo, con la inflación que ha impactado a Estados Unidos, esta costumbre reduce la disposición de los presupuestos familiares, sobre todo para un gasto no indispensable. Por donde tú pasas, ves que no todas las casas están decoradas como años anteriores. Y en nuestro hogar también pasó lo mismo. O sea, antes hacías como una decoración mucho más grande o con mejores arreglos y ahorita sí tuvimos que, ¿sabes qué? Hay que ahorrar. Y los ahorros no solo se hacen presentes en la decoración, sino a la hora de escoger el atuendo de la noche entre los disfraces más populares. Las opciones están en las tiendas de más renombre, aunque no siempre a los precios esperados. No obstante, para contrarrestar el aumento, existen opciones tan antiguas como diversas. La tienda La Casa de los Trucos, en pleno corazón de Miami, se ha adaptado a los gustos y presupuestos de sus clientes por 50 años. Y en esta ocasión no se queda atrás a la hora de ofrecer los disfraces del momento. Son influenciados por las películas y las televisiones, por ejemplo. Piden mucho de Encanto, las niñas, piden también de Buzz Lightyear para mujeres y para hombres, piden de Halloween como Michael Myers, cosas así. Y no solo niños se emocionan con las diversas opciones, también adultos y jóvenes como Edgar Arcila, un turista de Guatemala que le fascina convertirse en su personaje de ficción más admirado, aunque sea por una noche. Aquí toda la gente lo celebra, hay demasiados disfraces, hay de todo lo que se puede imaginar. La gente le gusta. Alarán, a mí me encantaría, digamos de que yo si viviera acá me fuera a meter a un House of Terror y yo digo la foto decía así. Otra novedad es que este 2022 las restricciones por el coronavirus se han liberado notablemente, lo que ha permitido que las personas se integren más a celebraciones masivas. Ahora cuando ya se acabó, la gente que quieren ahora celebrar, como no pudieron celebrar en los últimos años. Que el año pasado todavía existía un poco ese impedimento, digamos, o ese miedo que tenía la gente por lo del COVID, pero no, es muy bueno que ya estamos regresando a la normalidad o incluso ya regresamos a la normalidad. Lo cierto es que con crisis o sin ella, Halloween sigue siendo un motivo para celebrar, una ocasión para vestirse de fantasía, para decorar las casas y sobre todo la oportunidad de fusionar la cultura de diversas comunidades que a pesar de lo duro que pueda ser el resto del año, desean encarar con dulces los trucos del Día de Brujas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Tijuana es para muchos sinónimo de migración internacional. La ciudad mexicana, colindante con Estados Unidos, también es ideal para la fusión de muchas culturas y sobre todo de su cocina. Paulina Olvera ha sido testigo de decenas de oleadas de migrantes y de cómo éstas riegan con sus costumbres y sabores la tierra que recién tocan. Es importante para el cambio de narrativa, para también visibilizar como los esfuerzos, trabajo de la comunidad migrante, las aportaciones que tienen en Tijuana. Y aunque Tijuana es famosa por sus deliciosos tacos, ahora la frontera amplía sus opciones gastronómicas, con pupusas salvadoreñas, empanadas argentinas o baleadas hondureñas, entre otras. Me encantó porque es algo internacional. Los tijuanenses han aprendido a apreciar el valor agregado de la inmigración. Hacemos eventos culturales donde hay venta de comida de diferentes países
El año pasado tuvimos también un programa de cocina que se llama De mi país a tu mesa. La gastronomía y la migración pueden ser un círculo virtuoso que beneficia a nativos y a recién llegados. La Badir Restaurante cumplió apenas un año en la ciudad, pero su fundadora llegó cuando iniciaba el éxodo haitiano que buscaba llegar a Estados Unidos en 2016. Todos haitianos que vienen, todos ya se fue. Pero yo tengo 7 años porque me gusta aquí. Muchos de sus clientes son sus paisanos. Tijuana, que es una frontera multicultural, entonces encontramos de cada variedad de nacionalidades y también no escuchamos hablar, lo escuchamos también su forma de ser, su cultura. Recientemente el gobierno de Tijuana convidó a la comunidad inmigrante a la Feria Internacional Gastronómica y Cultural. Los participantes pudieron degustar lo de una fonda paisa colombiana o un café griego o un platillo venezolano. Y descubrieron que hay sabores que vienen de una fusión de varias migraciones. Un primo lejano, él vivía en Venezuela mucho tiempo. Él se fue unas vacaciones a China y allá conoció a su actual esposa, que es una chinita pero que nació aquí en Tijuana. Y entonces él se vino a Tijuana, se casaron, tuvieron familia y pues luego él nos dijo, vénganse. Lina Chávez explica que la comida china en Venezuela no es igual que la comida china preparada en México y que un chuncún y una lumpia se parecen, pero no son iguales. Los de Venezuela están rellenos de vegetales con jamón. En cambio acá pues es una mezcla de varias cosas que ni yo sé qué es porque pues no conozco mucho la gastronomía china mexicana. Melina además encontró que la culinaria puede ser una actividad terapéutica para quien cocina, como lo ha sido para su padre. Una vez que llegó aquí, se deprimió obviamente porque 2 veces migrando, de China a Venezuela, luego Venezuela a México. Él quería sentirse útil nuevamente. Hoy es feliz preparando los platillos que venden vía redes sociales. La idea es promover los aportes de la comunidad inmigrante en Tijuana y enfatizar que al dar trabajo a nativos y visitantes, traen riqueza económica y cultural. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Más de 300.000 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, están corriendo el riesgo de perder su estado de protección temporal, mejor conocido por sus siglas TPS, en Estados Unidos. Esto después de anunciar que las negociaciones con la administración del presidente Joe Biden se interrumpieron esta semana. El equipo legal le dijo a La Voz de América que la razón por la que se rompió la negociación es que los abogados de los beneficiarios del TPS en la demanda estaban buscando una protección modesta para sus clientes y el gobierno de Estados Unidos no estuvo de acuerdo en brindar ni siquiera una protección modesta a los titulares del TPS. Por eso agregó que después de casi 1 año y medio la negociación se interrumpió. Por otra parte, los republicanos de la Cámara de Representantes en la Comisión de Medios y encargado de la redacción de impuestos están tratando de hacer que los recortes y ajustes de impuestos promulgados en la revisión del sistema tributario del año 2017 sean permanentes. Una medida que, según los economistas, estimularía la economía al mismo tiempo que la Reserva Federal está tratando de controlar la demanda frente a la inflación más alta en 40 años. Los republicanos promocionaron una propuesta que extendería las disposiciones fiscales en la Ley de Empleos y reducción de impuestos de la administración Trump, que renovaría una deducción del 20% para las empresas, mantendría una deducción estándar más alta y extendería las tasas impositivas reducidas para los hogares. Por último, el multimillonario estadounidense Elon Musk tomó el control de Twitter el jueves, horas antes del plazo impuesto por una jueza, y de inmediato despidió al director general, al director financiero y a la abogada general de la compañía, pues así lo informaron personas al tanto de la situación. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los migrantes venezolanos en Colombia, sobre todo aquellos que lograron llegar a Necoclí, la última parada antes de cruzar el temido tapón del Darién. Allí los sorprendió el aviso de que no podrían cruzar la frontera de México con Estados Unidos y su situación es dramática. Nuestro colega Manuel Arias entrevistó a Tony Vitola, presidente de la organización
organización Colonia de Venezolanos en Colombia y desde Medellín comparte detalles de esta emergencia. Durante estos últimos meses, Medellín ha sido el epicentro o ha sido un punto de inflexión entre el desplazamiento de la población migrante venezolana hacia la selva del Darién, a través de la terminal del norte, donde cogían un bus para ir a Necoclí. En vista de esta nueva decisión por parte del gobierno estadounidense, implicó que se generara un clima de incertidumbre. Muchos venezolanos que ya se encontraban aquí en Medellín, que venían de otros departamentos aquí en Colombia o incluso desde otros países y que tenían como destino llegar a Estados Unidos, ¿no? Y atravesar la selva del Darién. Muchos de ellos quedaron como en la incertidumbre en lo que iban a hacer, ¿no? O a dónde iban a ir en vista de que ya no podían tomar esta ruta. Lo que hemos percibido es que muchos de ellos han manifestado a través de los grupos de venezolanos en Medellín su intención de radicarse acá en Medellín, en vista de que, bueno, para ellos ya no de pronto es una posibilidad retornar a Perú, Ecuador, Chile o incluso Venezuela, en la cual muchos de ellos provenían, y ven como Medellín el destino más fácil, y en vista también, digamos, como de la acogida que ha tenido la población paisa hacia la población migrante. Entonces ya muchos están preguntando que dónde puedo conseguir trabajo, cómo puedo insertarme acá en Medellín, preguntando por arriendos, o incluso muchos ya directamente en condición de mendicidad acá en Medellín. Entonces es un tema que hay que poner atención, administración municipal, también del gobierno nacional, cerca de cómo se va a recibir a esta población que no tenía como intención quedarse aquí en Colombia, pero prácticamente por la decisión del gobierno estadounidense van a tener que radicarse acá y que están en una condición migratoria irregular porque no se acogieron al estatuto y por ende no tienen el permiso de protección temporal que les permite regularizar su estatus migratorio aquí en Colombia y poder acceder al mercado laboral. Entonces la gran pregunta es qué va a suceder con ellos y también si se van a establecer, digamos, líneas de atención para estas personas, sobre todo en aquellos que de pronto estén actualmente en condición de calle. ¿Cómo han recibido sus compatriotas el anuncio de Estados Unidos de cerrarles la frontera terrestre y solo permitir el ingreso a quienes lleguen vía aérea y demuestren que tienen alguna persona allá que les garantice su estadía? Preocupación, ¿no? Sobre todo con aquellas personas que ya estaban en tránsito, con preocupación porque muchos de ellos vendieron sus motos, utilizaron sus ahorros para poder desplazarse hacia acá, hacia Colombia o incluso directamente entrar a la selva. Entonces, que son personas que quedan con preocupación. Pero por el otro lado, sí hay venezolanos que pretenden acogerse a este nuevo programa del gobierno estadounidense, que tienen familiares venezolanos en Estados Unidos, que ya tienen un estatus migratorio legal y que los pueden pedir. Entonces, es como las dos sensaciones, preocupación de los que tenían la intención de llegar a través de la selva, pero también como una oportunidad por parte de aquellos venezolanos que hoy no cuentan con una visa, que no querían irse por la selva por temor, pero que tienen como una intención en el corto o al mediano plazo irse a Estados Unidos y lo ven como una posibilidad más flexible para poder ingresar y no tramitar una visa. ¿Tienen ustedes algún registro de cuántos migrantes venezolanos puede haber en Colombia? Actualmente, según las cifras de Migración Colombia, hay aproximadamente 2,5 millones de venezolanos acá en Colombia, que son personas que pudieron al menos iniciar con la primera fase de la implementación del estatuto, que es realizar el registro único de migrantes venezolanos. Ya Migración Colombia ha entregado más de 1 millón de permisos de protección temporal. Bueno, evidentemente por el cambio de gobierno el tema se ha ralentizado. Hay venezolanos que tienen meses esperando a que les otorguen el permiso y entiendo que esta situación del cambio de gobierno implica que hay una reestructuración de Migración Colombia en todos sus niveles, lo que va a implicar que de pronto en lo que resta de año va a estar como un poco paralizado el tema de la entrega de los PPTs. Era Tony Vitola, presidente de la organización Colonia de Venezolanos en Colombia, que desde Medellín resalta la situación de sus compatriotas que quedaron varados luego de la decisión inmigratoria de Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.